campo, de un estadio de fútbol. Imagínense. ¿Ya se están imaginando? Yo nunca he entrado a uno, pero bueno. Ahora imagínense que va a haber un partido muy importante en la historia. Pero usted está bien distraído, jugando póker, jugando dominó, jugando lotería. O sea, no conecta para nada con el lugar en el que se encuentra. Ahora imagínese que usted entra a una sala de cine, pero igual usted su mente la lleva por otro lado y está ahí, no sé, mordiéndose las uñas. ¿A cuánto les gusta comerse las uñas? Está ahí mordiéndose las uñas, está allí testeando con su best friend, o está allí mirando un clip de TikTok, o haciendo X cosa. O sea, ¿concuerda eso con el lugar en el que usted se encuentra? No. Cada lugar, cada ocasión, cada momento ha sido diseñado para un tipo de acontecimiento, para un tipo de evento. Y me puse a pensar esto porque pareciera como que en los últimos días, en las últimas décadas, en los últimos años, pareciera como que la gente entra a las iglesias o entra a la iglesia, pero como si no entrara a la iglesia. No sé si me está entendiendo. O sea, como que no damos más allá la importancia, el interés del lugar en el que nos encontramos. Como si es lo mismo que estuviéramos, y digo, ojalá y fuera lo mismo, porque a veces le metemos más entusiasmo, más energía, más ganas a un partido de fútbol que a un mensaje. ¿Sí me está entendiendo? Y yo me puse a pensar y dije, ¿por qué surgen estas cosas? Y le estaba preguntando a Dios, y Dios me muestra lo que Dios me ha estado mostrando en estos días. Es que sí, hay muchos cristianos hoy en día. ¿Cuántos se consideran cristianos? Hasta el católico se considera cristiano. Sí, de verdad. Hasta el mundano se considera cristiano. Va usted manejando y de repente mira una cruz en la orilla de la carretera y dice, mira, ahí mataron a un cristiano. Ahí se murió un cristiano. Pero, ¿sabe que el problema no es, o más bien la idea no es que haya tantos cristianos, sino el punto es que haya cristianos apasionados? Dije cristianos apasionados. Y ese es el detalle, que en los últimos días a los últimos cristianos, a los cristianos de los últimos tiempos se les ha ido la pasión. Son cristianos fríos. No hay pasión. Si no hay pasión, no hay interés. Si no hay interés, no hay búsqueda. Si no hay búsqueda, no hay presencia. Y si no hay presencia, dicen los puertorriqueños, estamos muertos. Pero seguimos siendo cristianos. Predicamos a Jesús. Escuchamos de Jesús. Pero algo está sucediendo a nosotros. Y quiero hablarte acerca de un hombre
que la Biblia nos muestra que era un hombre apasionado. Dije que era un hombre apasionado. En el libro de los Hechos, capítulo 20, verso 17, la palabra del Señor nos habla de un hombre apasionado. ¿Un hombre qué? Apasionado. Ahora, si yo te hago la pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí amamos a Dios? ¿Cuántos responderían que no? Nadie. Y vamos a dejarlo en esta parte, que sí amamos a Dios, aunque a veces no pareciera. ¿Sí me está entendiendo? ¿Sí? Y yo me recuerdo de los matrimonios de allá de mi aldea, de mi pueblo, de mi rancho, que se casaron por ahí en los 40, en los 50. No sé a los que estén a nuestro alrededor, necesitaremos preguntarle a nuestro hermano Figueroa, loco regrese. Y yo me recuerdo que son matrimonios, los hombres son entregados, son dedicados, traen el sostén diario a la casa, se esfuerzan porque haya provisión, se esfuerzan por tener un buen estilo de vida, pero no hay un romance dentro del matrimonio. Les da vergüenza darle un beso a la esposa, les da vergüenza darle un beso al esposo, les da vergüenza darse un abrazo. Y nos damos cuenta de que si uno está enfermo, el otro resiente, el otro sufre. Entonces eso nos lleva a entender y nos lleva a visualizar que en cierta forma sí hay amor, pero no hay pasión. Hay un amor muerto, sin pasión. Y muchos que ya a lo mejor ya no son de esas décadas, a lo mejor siguen igual sin tener un momento de romance dentro de su matrimonio, porque están viviendo un estereotipo de lo que miraban en sus ancestros. Y un amor, una relación sin pasión puede llegar a convertirse en una relación muerta. Ahí está, pero está muerta. Ahí está, pero no tiene la esencia que debe de tener. Y yo te quiero motivar en este año que busques una relación con Dios. Tengas una búsqueda con Dios, pero que sea una relación apasionada. Que tengas pasión por las cosas de Dios. Que se mire el entusiasmo, la búsqueda, el deseo, las ganas de anhelar la presencia de Dios. Imagínate unos apasionados en un estadio de fútbol y de repente meten gol y aquellos como bobos. Y de rato uno grita y dice gol, gol. Y que te diga, yo soy un apasionado por el fútbol, ¿se lo creerías? Imagínate la iglesia que dice ser apasionada por nuestro Señor Jesucristo, pero se avergüenza a veces de levantar sus manos, se avergüenza a veces de decir gloria a Dios, se avergüenza a veces de darle honra, gloria y tributo a aquel que vive por los siglos de los siglos. Te vuelvo a hacer la pregunta, ¿tú le creerías que es una iglesia apasionada? Es que sí somos cristianos,
para no sentirnos mal. Y tal vez pase el tiempo, vengan los años que vengan, seguiremos siendo cristianos, pero el punto no es ser cristianos, el punto es que tengas esa pasión al rojo vivo. Que estés apasionado por Dios, que nada te detenga a servir a Dios, que nada te detenga a buscar a Dios. Yo escuchaba en las noticias cómo un hombre se endrogó con un dinero, un préstamo bajo intereses, únicamente nada más para ir a ver el partido a Qatar, el partido de fútbol. Y le preguntaron: ¿por qué te endrogaste? ¿Por qué te endeudaste? Dice: porque a mí me apasiona el fútbol y no podía perderme esta oportunidad. Eso es tener pasión por las cosas que anhelas, que deseas. Así como se muestra la evidencia, se muestran los frutos de un corazón apasionado por algo, así también se debe demostrar los frutos, la evidencia de un corazón apasionado por la presencia de Dios. ¿Cómo está tu corazón, iglesia? O sea, ¿dependes de Dios o dependes de tus ánimos? ¿Tu fuerza es Dios o tu fuerza es tu carne? ¿Tu perseverancia es Dios o si tienes ganas o no tienes? Libro de los Hechos, capítulo 17, ¿cuántos lo tienen ya ahí? Dice el apóstol Pablo, enviado pues está hablando acerca del apóstol Pablo, perdón, pero dice el doctor Lucas, enviado pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. ¿A quién llamó Pablo? A los ancianos de la iglesia. Versículo 18, cuando vinieron a él les dijo: ustedes saben cómo me he comportado. ¿De qué está hablando Pablo? Número uno, de un comportamiento. Déjame te digo algo, un corazón, un cristiano, una persona apasionada por las cosas de Dios tiene cierto comportamiento, tiene ciertas cualidades, tiene ciertas figuras. Yo no te puedo decir que me apasionan las cosas de Dios, que me apasiona venir a la iglesia, que me apasiona escuchar el mensaje, cuando en lugar de pasar tiempo en la presencia de Dios, paso más tiempo platicando allá afuera en el parking lot o haciendo otras cosas. Eso no es pasión por Dios. Eso es querer cumplir con un requisito. Eso es querer mostrar algo ante los demás. Pero delante de Dios quedamos desnudos al descubierto y Dios sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Dice Pablo, mandó llamar a los ancianos, como quien dice a los jueces, a los que lo calificaron, a los que lo iban a calificar. Y dice Pablo, dice: desde el momento en que me paré delante de ustedes, les he mostrado un solo comportamiento. Entre vosotros, cada vez que había vigilia, cada vez que ayunaba, cada vez que traía ganas de alabar a Dios, ¿así dice? No, dice: les he mostrado un comportamiento, me he comportado entre ustedes todo el tiempo. El martes de oración, el jueves de enseñanza, el domingo de servicio. ¿Cómo era la actitud de Pablo? ¿Cómo era su comportamiento? ¿Variante? No, era un comportamiento fijo, era un comportamiento que él mostraba y su comportamiento era permanente todo el tiempo. Basado en esta enseñanza, quiero que te hagas una autoevaluación. Y quiero que tú solo descubras y visualices
¿Qué tan apasionado está tu corazón por Dios? ¿Qué tanta es tu pasión por Dios? Para empezar, hay que empezar a evaluar nuestro comportamiento. ¿Cómo nos comportamos? Vuelvo a leer el versículo. Ustedes saben bien cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Dice Pablo, hubo un día cero. Hubo un día donde empezó todo. Y déjame te digo algo, quizás no llegamos a la altura, no llegamos a la anchura, a la plenitud de Pablo, pero déjame te digo algo, todos tuvimos un comienzo, todos tuvimos un día uno. Ahora la pregunta que yo te hago es, ¿cómo empezamos ese día uno? ¿Cómo empezamos en aquel momento? ¿Cómo fue nuestra entrega con Dios? ¿Cómo fue nuestra devoción por la búsqueda de Dios? Y la pregunta que te hago ahora, ¿cómo está ahora? Pablo habla de un comportamiento, porque el comportamiento refleja la cercanía, el comportamiento refleja el hambre, el comportamiento refleja la búsqueda, el comportamiento refleja la pasión que yo y tú deberemos de tener por Dios. Cuando llega uno con hambre a la casa y te pregunta a la mujer, viejo, ¿traes hambre? Hasta coraje te da. Que no me miras cómo vengo, todo demacrado. Que no me miras que me faltan 6 pulgadas de barriga. Y tú me preguntas, ¿traes hambre? Le respondí a mi papá, a mi mamá, acabo de venir del restaurante. Mi mamá le decía, pues me hubieras traído unos tacos. Así mismo también, cuando hay un corazón apasionado que tiene hambre por la presencia de Dios, va a haber evidencias, va a haber muestras, va a haber síntomas, va a haber algo que te delate que tienes hambre por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque cuando hay hambre, hay alimento, hay comida, hay satisfacción, hay agradecimiento. Y déjame te digo algo, la pasión no es por falta de alimento, la falta de pasión. La falta de pasión es por falta de agradecimiento. Porque yo me puedo deleitar un ribeye bien jugoso con la misma pasión, deleitarme unos frijoles bien caldudos. Pero ¿qué es lo que te hace tener esa pasión? El hambre. Hay una profecía, dice que en los últimos días el pueblo no tendrá hambre de Dios. Y si no hay hambre, no va a haber pasión. Cuando ya estás lleno de algo, asqueado, ¿qué dices? Otra vez es guácala. Y más ahorita que todos los días recalentado, ya cámbiale a recalentado. Chale, hijo. Se acabó la pasión. ¿Cuántos están descubriendo su pasión? ¿Hasta qué nivel está su pasión? Imagínate a brother Marcos cantando, eres mi plenitud. Ay, unos bosteceos, ay, como con ganas de quedarse dormido ahí. Y que te diga, a mí me apasiona la música. ¿Se lo creerías?
Pero cuando lo miras que le da y Cristo Jesús, y hasta como que la guitarra se quiere desbaratar. No tiene que decirte que le apasiona la música. Estás viendo que tiene una pasión. Estás viendo que hay una pasión. Mira al que está a tu lado y no le digas qué tan apasionado lo ves, pero míralo nomás, míralo. Número 1, la pasión es un estilo de comportamiento. Es un comportamiento. Y en ese comportamiento encontramos varias cosas. Versículo 19. Lo primero que encontramos en un corazón apasionado es humildad. La Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero Él resiste a los soberbios. Entonces, cuando nosotros somos personas apasionados, déjame te digo algo, de lo que nunca vamos a estar necesitados es de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios sobreabunda en gran manera sobre los corazones apasionados, porque Él da gracia a los humildes. Sirviendo, dice el versículo 19, sirviendo al Señor. Vamos a traducirlo a la versión moderna, no de ninguna Biblia de las que hay, sino la tradición moderna que voy a usar yo. Vamos a ponerle traducción Pastor Barrón. Vamos a traducirlo. Sirviendo al Señor con toda carga. Sirviendo al Señor con toda flojera. Sirviendo al Señor con toda pereza. Sirviendo al Señor con todo desánimo. Sirviendo al Señor con toda prueba. ¿Cómo anda, hermano? Aquí entre pruebas y luchas, hermano. Dios es bueno. ¿Cómo anda, hermano? Pues fíjese que ni ganas tenía de venir, pero no sé, de repente pues no. Me dijo la niña, el niño, vámonos a la iglesia. Y dije, pues ¿dónde estás loca? ¿Qué te pasó? Pues vamos, no se va a acabar el mundo. ¿Cómo anda, hermano? Ay, pues, ¿qué le diré? Mire, hasta les avisan. El pastor predica muy bonito, pero no sé qué pasa. Es que hace meses ya no siento nada. No, hombre, voy más a fuerza que de ganas. Pero está raro porque hay unos que sí sienten. Yo siento. Entonces toda la culpa estará en el pastor. Que aquella hermana, aquel hermano ya no siente nada. Si hay unos que sí sienten. Pero la versión en la que Pablo se encontraba no hablaba de esa manera. La versión en la que Pablo se encontraba dice: sirviendo al Señor con toda humildad. Humilde. ¿Por qué debo ser humilde? Porque me apasionan las cosas de Dios. ¿Por qué tengo que obrar con humildad? Porque me apasiona el servicio al Señor. ¿Por qué tengo que obrar y modelar un estilo de humildad? ¿Por qué? Porque me apasiona el reino. Me apasiona el Señor. Me apasiona su presencia. Me apasiona la iglesia. Me apasionan los hermanos. Me apasiona lo que es de Dios. Por eso soy humilde, porque tengo pasión. ¿Y qué más dice Pablo? Con muchas lágrimas, sí, con muchas pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pero ¿cómo era el hombre? Humilde, bien humilde. Entonces, la primera evidencia de un corazón apasionado, ¿cuál es? La humildad.
Ser humilde no es que te hayas venido sin comer, ni que no tengas para pagar la renta, ni que no tengas para la gasolina, ni que no tengas dinero. Eso es vivir escasamente. Ser humilde es que como esté tu condición, como esté tu estilo de vida, como esté tu persona, tú sigas sirviendo al Señor. En medio de prueba, en medio de lágrimas, en medio de gozo, en medio de alegría. Cuando tú eres humilde y eres apasionado, tu servicio al Señor no cambia. ¿Y qué verídico es lo que estamos hablando? Porque la mayoría de los cristianos desapasionados, no los apasionados, los desapasionados únicamente sirven al Señor cuando andan bien en sus emociones, cuando andan bien en sus ánimos. Cuando hacen una evaluación y, no, sí puedo servir al Señor, sí. Dice Pablo, yo no estaba sirviendo a Dios por emociones, yo no estaba sirviendo a Dios por cómo estaba mi estilo de vida. Estaba en medio de acechanzas de los judíos, era perseguido por los judíos, estaba en medio de lágrimas, estaba en medio de pruebas, estaba en medio de conflictos, estaba en medio de cosas no agradables. Dice Pablo, pero aún yo seguía sirviendo al Señor con humildad. Nada me detenía. Hoy no voy a servir al Señor. ¿Por qué, hermano? Es que ando bien desanimado. No. Entonces, número uno, cuando hay un corazón apasionado, ¿qué es lo primero que tiene? Humildad. Número dos, un corazón apasionado es aquel corazón afirmado. Un corazón apasionado es un corazón que se afirma. Verso 20. Y como nada que fue útil, he ruido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas. En la versión, busqué este versículo en la versión actual y habla de esta manera. Y dice Pablo, nunca me eché para atrás a la hora de decirles lo que necesitaban oír, ya fuera en público o en las casas. ¿Cómo la traduce en la Nueva Traducción Viviente? Dice, nunca me eché para atrás. ¿Cuántos de nosotros en alguna ocasión hemos tomado decisiones? Hemos dicho al Señor que sí y en algún momento de nuestra vida nos hemos echado para atrás. ¿Sabe que siempre no? ¿Quién dijo? Mi mamá dijo que siempre no. O sea, yo miro la vida del apóstol Pablo, miro su firmeza, miro su afirmación y digo, wow, este hombre no era más que un apasionado por las cosas de Dios. Ahora, regrésate poquito al versículo anterior. Está hablando de lágrimas, está hablando de sufrimiento, está hablando de pruebas, está hablando de conflictos, de problemas, de situaciones adversas. Y dice Pablo en el versículo siguiente, aún a pesar de la situación que estaba viviendo, aunque hubieran lágrimas en mis ojos, aunque hubiera desesperación, aunque hubiera problemas, aunque hubiera crisis, aunque hubiera lo que hubiera, dice Pablo, nunca me eché para atrás. Nunca.
Y la Biblia nos habla que cuando tomemos las manceras del arado, nunca volteemos para atrás. Que pongamos siempre nuestra mirada en el autor, en el consumador de nuestra fe, Jesucristo. Que alcemos los ojos a los montes, porque de ahí es donde proviene nuestro socorro. Y que ahí nuestro socorro lo encontraremos en Jehová, que hizo los cielos y la tierra y el firmamento entero. ¿No creas que a Pablo le fue fácil? ¿No crees que era sencillo su vida? ¿No crees que era fácil seguir a Cristo? Si tú dices, pastor, pero es que está difícil. En aquellos tiempos era difícil. ¿Y cuál es la expresión de Pablo? Te está hablando de lo que sucedió, te está hablando de lo que vivió, te está hablando de que lloraba. A algunos ni les ha tocado llorar todavía y a veces se andan queriendo echar para atrás. Te está hablando de un sufrimiento. Pero ¿cómo se expresa Pablo? Nunca me eché para atrás. Hice lo que Dios me mandó. Fuera en las casas, fuera en las calles, fuera en el templo, siempre hice la voluntad de Dios. Dale un fuerte aplauso a Dios, pero con una pasión hermosa. Siguiente evidencia de un corazón apasionado. Un corazón apasionado testifica. ¿Qué hace? Testifica. ¿Cuántos han dejado de testificar? ¿Cuántos hemos parado de hablar las maravillas de Dios sobre nuestra vida? ¿Cuántos hemos dejado de anunciar la venida de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué hizo Dios en tu vida? ¿Y de qué te has olvidado de hablar? Si yo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿hay algo impactante en tu vida que Dios hizo? Yo te aseguro que todos tenemos algo que hablar. Todos tenemos algo que decir que Dios hizo en nuestra vida. Pero lo hemos dejado de hablar. Hemos dejado de testificar. Hemos callado. Hemos enmudecido. ¿Por qué razón, pastor? Porque hemos perdido la pasión. Y es que hablar, testificar de Dios, no depende de cuánta Biblia sepas. No depende de que seas un teólogo. No depende de que seas un maestro en hemeléutica, hermenéutica. Porque puede ser la persona más sabia, puede ser el hombre más sabio de la Biblia, puede ser el mejor teólogo, puede ser el mejor maestro en enseñanza, pero si no tienes pasión, de nada te sirve. De nada te sirve. La mayoría de las personas que se convierten y se afirman en las cosas de Dios, la mayoría no vienen de un mensaje apocalíptico, vienen de un testimonio que alguien les contó, que un día se toparon, que un día se encontraron, que un día tuvieron un encuentro con el Rey de Reyes,
con el Señor de señores. Y que ese alguien que se llama Jesús un día vino y transformó su vida. Y que así como un día vino y transformó su vida, enseguida le dicen a la gente que así también viene y viene con fuerza, viene con poder y puede transformar la vida de los demás también. Y la gente se interesa. Y aunque no sepas Biblia, la gente se interesa y la gente comienza a decirte: yo quiero a ese Jesús, yo necesito a ese Jesús. Y no tienes que hablarles Biblia, simplemente con tu testimonio. Yo me recuerdo en una ocasión que estábamos atravesando un momento difícil, una crisis tremenda. Y en esos tiempos estábamos en Ciudad Juárez, ya se los he contado a algunos de ustedes. Cuando en Juárez todos los días amanecía menos 17. No porque estuviera frío, sino porque eran menos 17 personas más que faltaban en esta tierra. Donde llegamos a ver literalmente las personas colgadas en los puentes. Y no eran malabaristas, así los ejecutaban. Donde llegamos a ver cómo les cortaban la cabeza y les tejían cabezas de marrano. Donde encontrártelos por el canal que viene de Porvenir hasta Juárez, era como si encontraras una ardilla muerta en la orilla del río. Y en esos tiempos estuvimos nosotros viviendo en Ciudad Juárez, donde en una ocasión yo y mi hijo estábamos comiendo y a la espalda de nosotros mataron a un individuo, donde el impacto fue tan de repente, cuando solamente miramos la sangre correr y dijimos: aquí pasó algo. Volteamos a nuestras espaldas y estaba un sujeto muerto con 7 balazos en la cabeza. Donde en un momento de crisis, de servidumbre, de tensión, de angustia, sin saber lo que era el ayuno, sin saber lo que era la oración, nos metimos yo y mi esposa, mis hijos, a ayunar, sin saber quién era Dios y quién era Jesús todavía, porque para mí era el mismo, sin saber quién era el Espíritu Santo, sin conocerlo nosotros a Él, mas Él ya nos conocía a nosotros. Comenzamos a ayunar de nuestra manera, como nosotros pensábamos que era un ayuno, sin instrucción, sin base. Comenzamos a orar. Y al periodo de 3 días Dios hace un milagro en nuestras vidas. Al periodo de 3 días Dios cambia la situación de una situación contraria, de una situación negativa, de una situación adversa, a una situación en la cual encontramos una solución. Y en medio de esa solución encontramos a Jesús. O sea, no quiero que parezca como una herejía, no.
Pero es que no es necesidad que te hable de la Biblia cuando te estoy hablando del autor de la Biblia, que vino y rescató mi vida, rescató la de mi familia, rescató la de mis hijos, y que ahora vivo por su amor, vivo por su gracia, vivo por su misericordia, predico su bondad, predico su libertad, predico su salvación, y predico que Él fue el único que me ayudó en aquellos momentos de tensión, de angustia, y que con ese testimonio alguien más puede venir a los pies de Cristo. Es que no se Biblia, pastor. O sea, predica de tu testimonio. Habla de lo que Cristo es en tu vida. Tenemos personas a nuestro alrededor en las cuales Dios ha hecho un milagro. Nuestra hermana tenía años de sentencia en la cárcel y solamente estuvo un par de días o de horas, no me recuerdo, 15 horas. Eran 15 años de cárcel, y se topó en esos momentos con el dador de la vida. Se topó con nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesús le dijo: tú te entregas a mí y yo cambio la situación. Tú predicas de mí, tú hablas de mí, tú testificas de mí, y esos 15 años te los reduzco a 15 horas. Ese es Jesús, y ese que está aplaudiendo es un hombre apasionado por Jesús. ¿En cuántos más Dios ha hecho un milagro en su vida? ¿Por qué no lo hablamos? Confiésalo y sé libre por falta de pasión. No se trata de que alcances una colegiatura. No se trata de que llegues a ser el mejor teólogo. No se trata de que llegues a ser el mejor discípulo, no. Sino se trata de que tengas pasión por Dios, de que tengas pasión por la iglesia, de que tengas pasión por las almas, de que tengas pasión por el reino, de que tengas pasión por tu prójimo, de que tengas pasión por las cosas que Dios tiene pasión, por las personas que Dios tiene pasión. Que te ame y te apasione lo que a Dios le ama y lo que a Dios le apasiona. Tu testimonio no solamente puede cambiar una vida, puede cambiar la vida de muchas personas. Hay muchos de aquí que tal vez no deberíamos estar vivos en este momento. Es que Dios no nos dejó vivos porque estábamos bien guapos, eso es aparte. Dios nos dejó vivos, Dios nos dejó libres, Dios nos libertó para testificar quién fue el que hizo ese cambio en nuestra vida. Para eso nos dejó vivos. Imagínate que en un tiempo Dios ha profetizado que aún las piedras estarán más apasionadas que nosotros. Pastor, pero es que Dios no hizo nada en mi vida. Pues tan siquiera testifica que el día de hoy te levantaste. Cada día es un milagro que Dios hace en tu vida. Cada día es un milagro. Dice Pablo:
versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios. ¿Y de qué más? Y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ponte de pie. Qué fácil es poder decir a la gente: Cristo salva, Cristo liberta, Cristo transforma vidas. Qué fácil se escucha, va, pero qué trabajo nos cuesta. Hablarle a la gente de la bondad, de la gracia, de las misericordias que Dios hace en nuestra familia. De cómo Dios ya nos tenía en sus planes. Y cómo Dios, como dice el canto, no hay pared que no redumbe para encontrarme a mí. Me recuerdo en una ocasión que andaba bien loco. Dijo Carlos, bien periqueado, cristaleado y todo el asunto. Y me paró un policía. Y cuando ese policía me para, en cuando yo le bajo el vidrio de la camioneta, él se da cuenta cómo yo ando. Inmediatamente comienza a regañarme, comienza a ofenderme, comienza a agredirme. ¿Y quieres que te diga algo? Con justa razón. No habían pasado 2 minutos. Escucha bien lo que te voy a decir. No habían pasado 2 minutos cuando yo tenía como 20 patrullas de policías atrás de mí. Y me dijo el policía: solamente voy a llenar el reporte y ahorita vengo por ti. Estaba a 2 meses, si mal no recuerdo, de salir a mi cita de migración. Y en ese momento mi respuesta fue: aquí terminó todo. Y comencé a clamar a Dios, al Dios que conocía en aquel tiempo, sin saber cómo clamarle, sin saber cómo hablarle, sin saber cómo pedirle. Comencé a pedirle a Dios una oportunidad. Comencé a pedirle a Dios que me ayudara. Comencé a hacer promesas una vez más con Dios. Y yo no miraba otra escena más que un cuarto, unas rejas, unas esposas y una deportación. Al paso de 2 minutos de yo estar clamando al Señor, algo sucede. Yo no sé qué pasó. Dios lo sabe. Algo sucede y las patrullas comienzan a irse una por una, una por una. En menos de 1 minuto estaba yo solo.
Y todavía, como buen ciudadano de los Estados Unidos, me quedé esperando a ver si regresaban. Cuando vi que no regresaban, dije, pues me canso de esperar. ¿Qué hago aquí? Pues vámonos. Y me fui. Lo que te quiero decir es que la misericordia, la bondad, el amor de Dios es tan grande. Y cuando recordamos todo lo que Él ha hecho por nosotros, todo lo que Él hizo un día, es difícil no apasionarnos por su presencia. Déjame te digo, es imposible no tener un corazón apasionado. Es imposible no tener un corazón agradecido. Es imposible no tener un corazón lleno de humildad. Y lo que sí de verdad es imposible, el que dejes de testificar y de contar lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice en una parte de la Biblia: ¿y cómo oirán si nadie les predica? ¿Y cómo sabrán si nadie les enseña? Cuán hermosos son los pies de los que testifican las buenas nuevas de Jesús. Solamente hay dos cosas, y con esto te dejo. O somos una iglesia apasionada, o somos una iglesia apática. Porque lo contrario de la pasión es la apatía. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu pasión? Proponte en tu corazón. La primera persona que te topes el día de mañana, háblale de Dios. Pero con tu testimonio, háblale más de ti que de Dios. ¿Qué fue lo primero que dijo Pablo? Mi conducta, mi comportamiento, desde el día primero hasta el día de hoy, siempre ha sido el mismo. Te voy a contar otro testimonio, te lo dejo para el próximo jueves, para que tengas esa inquietud y para que puedas tener esa pasión por venir al próximo servicio. No es suficiente ser cristianos. Si no estamos apasionados, estamos muertos. Pero somos cristianos. Pero hay algo muerto dentro de nosotros, que es la pasión. Cierra tus ojitos.